¿Qué tal? Buenos días, hermanos. Pues nuevamente bienvenidos a nuestra clase del día de hoy. Continuamos precisamente con el libro de los Hechos y el título de la clase de hoy se llama Lo que Dios puede hacer con tu vida. Vamos a leer en el libro de los Hechos en el capítulo 3, en el versículo 11 de la Nueva Versión Internacional. Mientras el hombre seguía aferrado a Pedro y a Juan, toda la gente que no salía de su asombro corrió hacia ellos al lugar conocido como Pórtico de Salomón. Al ver esto, Pedro les dijo: pueblo de Israel, ¿por qué les sorprende lo que ha pasado? ¿Por qué nos miran como si por nuestro propio poder o virtud hubiéramos hecho caminar a este hombre? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros antepasados, ha glorificado a su siervo Jesús. Ustedes lo entregaron y lo rechazaron ante Pilato, aunque éste había decidido soltarlo. Rechazaron al santo y justo y pidieron que se indultara a un asesino. Mataron al autor de la vida, pero Dios lo levantó de entre los muertos, y de eso nosotros somos testigos. Por la fe en el nombre de Jesús, Él ha restablecido a este hombre a quien ustedes ven y conocen. Esta fe que viene por medio de Jesús lo ha sanado por completo, como les consta a ustedes. Vamos a detenernos aquí. Ahorita continuamos con nuestra lectura en estos mismos versículos. Pero lo que quiero que veamos en esta primera parte, te das cuenta cómo a lo largo de estos versículos el reconocimiento que le dan precisamente a Jesús. Le llaman el siervo de Dios, el santo y justo, el autor de la vida, la fe en el nombre de Jesús. Y podríamos continuar en los versículos siguientes, que te vas a dar cuenta, le llaman Mesías, le llaman profeta, de tal forma que lo que Pedro está haciendo en esta parte es llevándonos o enviando nuestra mirada y nuestro entendimiento precisamente para que podamos ver quién es Jesús. Después, dice la Escritura que lo buscaron tanto a Pedro como a Juan, y la sorpresa para ellos era: ¿por qué nos buscan? ¿Por qué acaso nos ven como si nosotros hubiésemos sido los que le dimos a este hombre la sanidad? La respuesta precisamente de Pedro es apartar la mirada, apartar lo que el hombre estaba buscando, de adorar al hombre, en este caso a Pedro y Juan, y que pudieran adorar y reconocer quién es Jesús. Hoy, en esta parte que quiero compartirte, después de reconocer quién es Jesús, entonces necesitamos enfocarnos en Él precisamente. Para los apóstoles, para los discípulos en este tiempo, era muy obvio. No es el hombre, no es el ser humano, no es la santidad del hombre lo que hace el milagro, no es la consagración del hombre lo que sana a las personas. Jesús no es como un instrumento mágico que el hombre pueda usar, pero es la fe en Jesús lo que va a sanar, lo que nos va a dar respuestas, lo que nos permite ver milagros, lo que nos permite ver grandes cosas. Hoy en nuestra actualidad podemos estar equivocados cuando estamos dándole un reconocimiento a un hombre más que a Jesús. Podemos estar adorando más una imagen, un santo, más que a Jesús. De tal forma que nos perdemos. Por eso la Escritura en esta parte que nos muestra, nos hace ver, Pedro
buscaba llevarnos de una manera deliberada, de una manera intencional, a que nuestra atención puede estar en Jesús. ¿Quién es Jesús? Más allá de lo que ellos podían estar haciendo, más allá de su propia piedad o de su compasión que podían sentir por un hombre. Porque lo habían sanado, porque habían hecho un milagro. Pero lo que Pedro está reconociendo es, no lo hicimos nosotros. Sí, un hombre podía estar recuperando, podría estar teniendo ser sanado de una necesidad, pero lo que para Pedro, para Juan era claro, es Jesús. Es la fe en Jesús lo que ha sanado a esta persona. Imagínate entonces, ¿por qué el título? Lo que Dios puede hacer con tu vida. Hoy, lo que nosotros vemos a través precisamente de esta escritura, un hombre, te decía, pudo ser sanado. Pero si nosotros nos damos cuenta, Dios puede usar nuestras vidas para hacer cosas poderosas, para hacer milagros. Y no es precisamente por nuestra santidad, no es precisamente por nuestros dones, por nuestras cualidades, sino por la fe que podamos tener en Jesús, en la cual Él va a poder usar tu vida para hacer grandes cosas. Dice en el versículo 17 del capítulo 3, ahora bien, hermanos, yo sé que ustedes y sus dirigentes actuaron así por ignorancia, pero de ese modo Dios cumplió lo que de antemano había anunciado por medio de todos los profetas, que su Mesías tenía que padecer. Esta parte que quiero compartirte, dice en los versículos anteriores, entregaron al justo. Aun cuando Pilatos quería liberarlo, ustedes pidieron que se dejara en libertad a un criminal y condenaron al autor de la vida. Pero dice la Escritura, dice, todo eso que ustedes hicieron, dice, lo hicieron por ignorancia. ¿Cuántas cosas cada uno de nosotros hemos hecho por ignorancia? Porque no lo sabíamos, porque no estábamos conscientes de lo que en su momento podíamos estar viviendo. Para nosotros, podíamos tener, hasta antes de conocer las Escrituras, una justificación. Y podríamos decir, no lo sabía, nadie me lo dijo, nadie me enseñó, no tuve esa oportunidad de que alguien me corrigiera o me enseñara. Y lo que vemos precisamente a través de esta escritura es que ahora Dios nos da una oportunidad de tener ya no solamente ese conocimiento, sino también tener la salvación. ¿Por qué? ¿Por qué menciono esto? Porque la ignorancia, es obvio, nos permite precisamente excusarnos, justificarnos, si se pudiese dar en el momento que te decía que no conocíamos de las Escrituras. Pero también como consecuencia, pues estábamos lejos de la salvación por nuestra ignorancia. Y podíamos vivir pecando, haciendo lo incorrecto, envueltos en nuestra maldad y considerar nuestra vida de una manera normal por nuestra ignorancia. Te decía, como consecuencia, pues también privados entonces de la salvación. Ahora, esa ignorancia, dice la Escritura también, Dios pasó por alto la ignorancia en otros tiempos, pero ahora nos llama precisamente a volvernos a Dios. Hoy, Dios nos da una oportunidad a través de ese conocimiento, a través de las Escrituras. Qué importante entonces es que rompamos con esa ignorancia, que no nos conformemos solamente con lo que alguien nos dice, con lo que alguien, incluso con una prédica, sino que podamos alimentarnos, fortalecernos, instruirnos en su palabra para romper con toda esa ignorancia en la cual pudimos vivir tiempo atrás. Podíamos hacer muchas tradiciones, podíamos vivir en muchos conceptos religiosos,
pero ignorando realmente esta palabra de Dios, ignorando sus principios, ignorando sus mandamientos, de tal forma que podíamos estar cumpliendo solamente con tradiciones, pero ignorantes de por qué hacerlo. Ahora entonces tienes una oportunidad muy grande, tienes a tu disposición estos principios a través de los cuales puedes estudiar, escudriñarlos, conocerlos, profundizar de una manera tan intensa que puedas conocer cada vez más quién es Jesús, que pueda cautivarte, que pueda conquistarte, que pueda apasionarte por lo que puedes aprender cada vez más de quién fue Jesús, qué hizo Jesús. Y entonces por eso decíamos, lo que Dios puede hacer en tu vida es transformarte de una manera impresionante, a través de ese conocimiento de las Escrituras, a través de conocer quién es Jesús. Y entonces poder vivir de una manera como jamás pensaste que podías vivir. Tomar decisiones, transformar tu carácter como jamás pensaste que podías ser transformado. Dice más adelante, en el versículo 19, por tanto, para que sean borrados sus pecados, arrepiéntanse y vuélvanse a Dios, a fin de que vengan tiempos de descanso de parte del Señor, enviándoles el Mesías, que ya había sido preparado para ustedes, el cual es Jesús. Nos vamos al versículo 26. Cuando Dios resucitó a su siervo, lo envió primero a ustedes para darle la bendición de que cada uno se convierta de sus maldades. Fíjate en esta parte, veíamos cómo nos lleva a centrarnos en Jesús, a no darle una adoración al hombre. Claro que necesitamos tratarlo con respeto y con admiración, pero necesitamos enfocarnos en Jesús. Hacer a un lado nuestra ignorancia, invertirnos en conocer, en profundizar, y nos lleva a esta parte. Un llamado en todo momento, no solamente cuando una persona empieza a conocer de Dios, que es llamado a arrepentirse, a reconocer sus pecados, a confesar sus pecados, sino aun cuando han pasado los años, si queremos que Dios nos use de una manera poderosa, el llamado es entonces el arrepentirnos y volvernos a Dios. No es una vez en la vida, sino es un estilo de vida en el cual debemos vivir cada uno de nosotros, en ese arrepentimiento y en ese volvernos a Dios. Podemos arrepentirnos, podemos dolernos de nuestros pecados, podemos reconocer lo que hicimos mal, pero no decidir cambiar nuestro estilo de vida, emprender un nuevo camino para hacer cosas completamente diferentes a las que veníamos haciendo atrás. De tal forma que las dos palabras, te das cuenta, van juntas: arrepiéntete y vuélvete a Dios. Para nosotros podría ser fácil pedir esa comunión con Jesús, experimentar ese poder que hace milagros, que hace grandes señales al lado de Jesús, pero no estar dispuestos a apartarnos de nuestro pecado, no estar dispuestos a renunciar a nuestro estilo de vida y como consecuencia seguir tolerando una desobediencia a estos principios, las Escrituras. De tal forma que Dios puede usarnos de una manera poderosa, de una manera especial. Dios puede hacer grandes señales en nuestra vida en la medida en que cada uno de nosotros decidimos arrepentirnos y volvernos a Dios día a día. De tal forma que mantenemos en nuestra vida ese perdón, que podemos entonces experimentar esa purificación que Dios puede dar a nuestras vidas. Terminar con toda esa suciedad, quitar toda esa suciedad,
para poder vivir o mantenernos en esa comunión, reconciliados con Dios, donde realmente hacemos de Jesús nuestro Señor, al establecer su reino. Él gobierna, Él nos guía, Él nos dirige, y como consecuencia entonces quiero formar parte de ese reino, a través de ese arrepentimiento y el poder volverme a Dios, día a día, en cada momento. Hoy yo quiero entonces concluir esta parte dejándote con una parte que es muy importante, que es esencial en nuestra doctrina. Estamos enfocados en Cristo, no en el ser humano, no en el hombre, no en un liderazgo, no en una posición, no en un título, o en un santo, o una imagen. Hoy es muy importante entonces que conozcamos quién es Jesús. Es muy importante, para poder estar enfocado en Él, que tú conozcas quién es Jesús, que rompas con toda la ignorancia. Muchas veces podemos ser ignorantes por comodidad. Podemos aceptar nuestra falta de conocimiento por pereza, por conformismo, porque no queremos profundizar, invertirnos en un estudio profundo de las Escrituras. Y es el llamado que hoy Dios nos hace a través de esta enseñanza, para que podamos romper con esa ignorancia y conocer quién es Jesús. Y entonces nuestro arrepentimiento va a ser cada vez mucho más fácil, mucho más natural, mucho más obvio. ¿Por qué razón? Porque conoces quién es Jesús, porque sabes el llamado que Él nos está haciendo. Ya no seguimos entonces a hombres, ya no nos movemos por lo que el hombre dice, por lo que el hombre hace. El hombre se equivoca, el hombre falla, el hombre puede pecar incluso. Pero cuando tu enfoque está en Jesús, cada día podemos ir a un quebrantamiento, porque reconoces cuánto te falta para ser más como Jesús. Porque puedes ver como ese ideal a alcanzar, como ese estándar a alcanzar, que es Jesús. Y entonces te decía, vamos a ver grandes obras, grandes milagros, grandes señales a través de nuestras vidas. No porque nosotros las hagamos, no porque nosotros somos increíbles, sino cómo Dios te va a usar por esa confianza, por esa cercanía que tú puedes tener con Jesús. Esta es la enseñanza que yo quería dejarte. Hermano, que Dios siga bendiciendo tu vida. Amigo, esperamos que sean oportunidades también para que te puedas acercar de una manera mucho más profunda a Dios y que puedas ver grandes milagros también en tu vida. Muchas gracias y a Dios sea la gloria. Que Dios te bendiga.